Muy buenas noches, Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por conectarte a una entrega más de nuestro canal, de nuestro programa, Una Palabra de Vida. Y te decimos desde ahora que cualquier pregunta, cualquier interrogante que tengas o cualquier comentario o petición de oración lo puedes hacer a través de nuestro email, que es una palabra de vida 2023 @gmail.com. Ahí nos puedes contactar. Mi nombre es Yalni José y esta palabra que traemos para esta noche, esperando que sea de edificación para muchos, le pedimos al Dios Todopoderoso que nos guíe, que nos dirija como siempre, para que sea esa palabra exacta, que hable directamente a tu espíritu, esa palabra que necesitas para este momento en específico. Sabemos que el Dios Todopoderoso está en control de toda situación por la que estemos pasando y sabemos que Él tiene un tiempo perfecto para cada cosa. Y sabemos que si Él no está dando palabra por las redes sociales, pues esa palabra va a estar y va a caer en una tierra fértil donde va a producir y va a dar fruto, pero no cualquier fruto, sino fruto en abundancia. Bendecimos tu vida, bendecimos la vida de tu familia, de tus hijos, de tu esposo, esposa, tus pastores, tu ministerio, tu vida, todo lo que Dios ha puesto en tus manos, sea bendito en el nombre de Jesús. Sabemos que el Dios Todopoderoso, a quien le servimos, nos da las fuerzas para continuar cada día con la encomienda que Él pone en nuestras manos. Bueno, la palabra que tenemos para esta noche, wow, bendecido sábado, porque la palabra está, wow, que pica. Y el tema, nada más y nada menos, es: ¿dónde está el Dios de Elías? Repito, ¿dónde está el Dios de Elías? Y la palabra la vamos a estar leyendo en Segunda de Reyes 2:14, Segunda de Reyes 2:14, y dice así: y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. ¡Wow! ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Quién era Elías? Elías era un profeta del Señor en la antigüedad, lo vemos bastante en el Antiguo Testamento. Y hasta las personas que no conocen mucho de Biblia saben que Elías era el profeta de fuego. ¿Por qué? Porque hizo descender fuego del cielo. Muchas personas lo conocen por esa hazaña. ¿Quién era Elías? Elías no tiene descendencia en la Biblia, no tiene una genealogía en específica, no tiene una historia que se pueda decir quiénes fueron sus padres, de qué tribu venía, si era que, de qué nacional, de qué región, de qué área, de dónde procedía. No tenía una genealogía, no tenía unos antecedentes históricos que lo puedan ubicar y decir Elías perteneció a esto, nada, no tenía genealogía. Ese Elías fue el que Dios utilizó, el profeta Elías, un profeta muy conflictivo, un profeta muy problemático por las cosas de Dios, como él mismo decía, porque me entró celo de Jehová. Así mismo decía él. Y vemos como en Primera de Reyes 17:1 dice, ahí las famosas y conocidas palabras de Elías, cuando él dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y algo que me llama la atención en este versículo de Primera de Reyes 17:1 es que Elías dice: vive Jehová, Dios de Israel. Y luego dice: en cuya presencia estoy. Wow. En cuya presencia estoy. O sea que estaba en tiempo presente. Estoy en la presencia del Señor en este momento para hacer lo que estoy haciendo. Estoy bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios en este momento para hacer lo que estoy haciendo, dice Elías. En cuya presencia estoy. No estaba en el pasado o estaré en el presente. No, en cuya presencia estoy, dice Elías, que no lloverá, y así fue. Elías fue un profeta que se
adentró al palacio mismo cuando tenía que hacerlo y enfrentar a los reyes de Israel, enfrentar a quien tuviera que enfrentar cuando las cosas no se estaban haciendo correctamente. Vemos a Elías donde enfrentó al rey Acab y se tiró como enemiga nada más y nada menos que a Jezabel, quien lo persiguió, prometió matarlo, degollarlo como él degolló los 450 profetas de Baal. Entonces vemos a un Elías poderoso, vemos a un Elías que no le tenía miedo al poder de las autoridades de ese tiempo. Vemos a un Elías que verdaderamente hacía la voluntad del Señor sin importarle las situaciones. Entonces vemos que ahora muchas personas preguntan, como mismo se llama el tema, ¿dónde está el Dios de Elías? Y la pregunta estaría equivocada si la hacemos en este tiempo, porque el Dios de Elías es el mismo que está sentado en el trono. Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. La pregunta debería ser al revés. ¿Dónde están los Elías de hoy? ¿Dónde están los Elías de nuestros tiempos? Porque eso es lo que tenemos que investigar. Vemos a veces o escuchamos personas que no son cristianos decir, pero es que yo no veo el poder, yo no veo las señales, yo no veo la autoridad del pueblo de Dios. No lo veo. Nuestro Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Los Elías no son lo mismo, pero nuestro Señor sí. Elías no buscaba las señales, Elías buscaba al Dios de las señales. Y ahí es que está la diferencia. Muchas veces vemos en nuestros tiempos personas que quieren ser usados. Y muchas veces dicen, yo quiero que Dios me use. ¿Estás listo para pagar el precio? ¿Estás listo para convertirte en ese Elías del que habla la palabra? Porque vemos a ese Elías siendo perseguido, siendo amenazado, siendo atacado, pasando hambre, pasando necesidades, se escondió en una cueva, le salió huyendo a Jezabel. Lo manda el Señor a salir otra vez, a enfrentar otra vez la situación que tenía que enfrentar, a degollar los profetas de Baal. Y vemos todas las situaciones por las que tuvo que pasar Elías, pero mucha gente quiere la unción de Elías, pero no quiere los problemas y las situaciones por lo que tuvo que pasar Elías para llegar hasta ahí. Esa parte a nadie le interesa, solamente quieren, yo quiero que Dios me use, yo quiero que Dios me use. Pero las consecuencias, el precio a pagar, también está ahí. Vemos que cuando Eliseo aceptó el reto, porque Elías fue uno que aceptó el reto, pero el que le siguió fue Eliseo. Vemos que Eliseo, cuando nuestro Señor le hace el llamamiento, que Elías toma el manto y lo deposita sobre él, que él lo siguió. Vemos a un Eliseo que pasó muchas situaciones y vemos que Elías también era un hombre difícil y todo eso lo aguantó Eliseo. Y vemos a un Eliseo que en la palabra, en el mismo capítulo 2 de Segunda de Reyes, en el versículo 8 dice, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil ha pedido, pero si lo ve, lo tendrás. Si me ve cuando yo sea quitado, lo tendrás. Ahí es la parte cuando vemos que Eliseo en realidad no vio muerte, sino que se fue llevado, el Señor lo arrebató en un carro de fuego. Y vemos que quien sigue es Eliseo. Para ese tiempo, dicen los comentaristas, que Elías tenía alrededor de Elías tenía alrededor de unos 65 años y que Eliseo solamente tendría algunos 20. Pero vemos cómo Elías muere
no muere, Elías se va, se lo lleva el Señor, lo arrebata, carro de fuego se lo lleva, deja caer el manto, pero antes de dejar caer el manto, él golpeó las aguas y se abrieron. Pero vemos más adelante del 8 al 14, 8 al 14, unos versículos más adelante, como su sucesor Eliseo hace lo mismo que Elías ya había hecho. Agarró el mismo manto que dejó caer, golpeó las aguas y pasó en seco. Ahí es que él dice esta palabra. Antes de golpear las aguas con el mismo manto de Elías, él dice: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Porque él sabía que si el Dios de Elías era el mismo que él le servía, el milagro que ocurrió con Elías iba a ocurrir con él. Él lo sabía. Entonces, vemos a un Eliseo muy inteligente, porque él dice: hey, de lo que tú quieres, yo quiero. Pero no solamente le dice de lo que tú quieres, yo quiero. Hey, una doble porción. No lo que él tenía simplemente, una doble porción. Por eso vemos que Elías le contesta: cosa difícil has pedido. Una doble porción de tu espíritu. Una doble porción de su espíritu. Entonces, hay muchas personas, como decía anteriormente en la pregunta, que se preguntan, valga la redundancia, ¿dónde está el Dios de Elías en estos tiempos? Y la pregunta está al revés. Es: ¿dónde están los Elías de Dios en este tiempo? ¿Dónde están los Elías de Dios? ¿Por qué el pueblo de Dios, que tiene que caminar como señales, que bien lo dice la palabra, que por nuestras señales será que seremos conocidos? ¿Dónde están las señales del pueblo de Dios? ¿Dónde está la manifestación de lo sobrenatural? ¿Dónde está la manifestación del libro de los hechos de la iglesia primitiva de aquellos tiempos? ¿Dónde está? No es el Dios de Elías, porque el Dios de Elías sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Es el mismo. En él, como dice la palabra, no hay sombra de variación. Nuestro Señor no cambia. Él no cambia. Nosotros somos los que cambiamos. Entonces vemos aquí que no es dónde está el Dios de Elías, sino dónde están los Elías de Dios en este tiempo. ¿Dónde están los Elías de Dios que dicen: heme aquí, Señor, envíame a mí? ¿Dónde están los Elías de Dios que pagan el precio que hay que pagar? Soltar las cosas del mundo, soltar el pecado, soltar todo lo que no, lo que te aparte de la presencia de Dios, soltarlo para convertirte en ese Elías que el Señor necesita para estos tiempos. ¿Dónde están esos Elías de este tiempo? ¿Dónde es que están? Nuestro Dios es el mismo. Los Elías son los que no aparecen. Los Elías que no quieren manifestar la presencia de nuestro Señor, que no quieren ministrar el Espíritu Santo bajo el Espíritu Santo de Dios, que no quieren que se le hable de señales, que no quiere que se le hablen de manifestaciones ni de lo sobrenatural. ¿Dónde están los Elías de Dios? Porque nuestro Señor Jesucristo lo dijo: cuando yo me vaya, ustedes harán cosas mayores. ¿Dónde están esas cosas mayores? Sí están ahí, porque Dios sigue siendo el mismo. Pero los Elías, a quien se le entregue esa doble porción, que Elías le entregue esa doble porción, los Eliseos ya no aparecen, no quieren aparecer, porque muchos no quieren pagar el precio. Muchos sí dicen: Señor, heme aquí, pero cuando viene la primera piedra, no aguantan. Ya no quiero nada, Señor. Olvídate de lo que te pedí. Ya no quiero que me uses, Señor, olvídalo. No, hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio. Vemos en el libro de los Hechos a un Esteban proclamando con poder del Espíritu Santo de Dios la palabra, proclamando la palabra del Señor. Y dice que lo apedrearon, lo mataron a pedradas, el primer mártir de la iglesia primitiva. Lo vemos en el libro de los Hechos. Y mientras moría, decía las palabras que decía nuestro Señor Jesús: perdónalo porque no saben lo que hacen. Y mientras moría también decía: yo veo
al Señor sentado en su trono. Lo estaban apedreando, lo estaban matando por el evangelio de Jesucristo. Y de todos modos, muriéndose, apedreado, seguía proclamando la palabra del Señor. Vemos a un Pablo y a un Silas en la cárcel. Vemos a un Pablo que lo agarraban, le daban una paliza, lo sacaban de la ciudad. Literal, se levantaba de ahí, al otro día se iba para otro sitio a montar otra iglesia. Vemos los Pablos. Entonces, ¿dónde están los Elías del tiempo de hoy? ¿Dónde están los Pablos, los Esteban? ¿Dónde están los del tiempo de hoy? ¿Dónde están los Pedro del tiempo de hoy? ¿Dónde están? Que negó a Jesús, pero que después que el Espíritu Santo descendió sobre él, no lo negó más y estuvo dispuesto a morir por la causa de Cristo. ¿Dónde están los que están dispuestos a morir para que la palabra de Dios se cumpla en esta tierra? No es donde está el Dios de Elías, es donde están los Elías de Dios en este tiempo. Ahora mismo nos hemos acostumbrado en el evangelio, donde muchas veces se vive un evangelio de microondas. Y te lo dice una persona que solamente tiene 4 años congregándose y 5 años en los caminos del Señor. Para muchos, eso puede ser un evangelio de microondas, pero no. Yo sé a que el Señor me mandó y me he enfocado a hacer lo que Él me mandó a hacer. Pero el problema muchas veces es que en el evangelio nos hemos enfocado en no soportar la prueba, en no pasar las situaciones, en no dejarnos formar, en no dejar que el Señor haga lo que tiene que hacer en nosotros para poder ver esa gloria que veían estos hombres de Dios y que siguen viendo muchos hombres de Dios. Muchas veces vemos hombres de Dios usados altamente, la gloria sea para Dios. Manifestaciones poderosas, lo sobrenatural, caminan en lo sobrenatural de manera sorprendente. La próxima vez que lo vea, pregúntate, ¿cuál es el precio que estará pagando ese Elías para que la palabra del Señor a través de ellos, la manifestación de Dios a través de ellos se cumpla? ¿Cuál es el precio que están pagando? ¿Qué es lo que están haciendo? O muchas veces, ¿qué es lo que están dejando de hacer? Porque a veces tenemos problemas en el evangelio cuando hay personas que no quieren soltar cosas del mundo porque le gusta, porque le atrae. ¿Qué está pagando ese hombre que tú ves? Que Dios lo usa en milagros, en manifestaciones, en señales, en lo sobrenatural activado por vía de él. ¿Qué estará dejando ese hombre de hacer? ¿Qué sacrificios? ¿Qué vida de sacrificio estará pagando esa mujer, ese hombre? Para que tú veas que Dios lo está usando, para que tú veas lo que Dios está haciendo a través de él. ¿Qué sacrificio, qué precio estará pagando? Hay muchas personas que dicen que nosotros a veces somos muy religiosos y nos tomamos las cosas de Dios muy en serio. No, la salvación hay que tomarla en serio. Lo que Dios nos mandó a hacer hay que tomarlo en serio. Porque vemos en la palabra a un primer rey de Israel llamado Saúl, que no obedecía lo que el Señor quería que él hiciera. Terminó el Señor desechándolo. Literalmente, desechándolo. Entonces, no. Cuando tú no quieres terminar como Saúl, siendo desechado por el Señor porque no cumple su voluntad, porque no cumple lo que Él te mandó a hacer, tú te tomas esto en serio. Tú lo miras de otra manera. Cuando tú quieres solamente obedecer al Señor, obedecer la palabra del Señor. Que van a venir ataques, que van a venir problemas, que van a venir... De todo un modo vienen, el enemigo no te suelta. Entonces, yo soy de las personas que dicen que el poder de Elías venía del Señor, claro está. El poder, el manto le fue traspasado a Eliseo, venía del Señor. Pero hay muchas personas que se enfocan en buscar la unción del hombre de Dios, de la mujer de Dios, cuando verdaderamente lo que tienen que buscar es al Dios que le dio la unción a ese hombre o a esa mujer. Eso verdaderamente es lo que tenemos que hacer. Eso verdaderamente es. Van a venir muchos ataques, como vuelvo y digo, muchas situaciones, muchos problemas. Yo lo he pasado, yo lo he vivido. He estado en situaciones donde al principio hasta mi propia familia me atacaba porque estudiaba la Biblia.
porque veía prédica, porque veía enseñanza, porque lo tuyo allá hay Biblia, no hay más nada que no sea evangelio, ya nada más, nada se ve en el televisor que no sea cosa cristiana. Todo eso yo lo viví, pero ¿sabe qué? Enfocada en el supremo llamamiento que es Cristo Jesús, enfocada en el supremo llamamiento que es Cristo Jesús. Esta es una carrera, esta es una carrera. Y al igual que dijo Pablo, así quiero decir yo cuando llegue el día final, el día de mi partida de este mundo, que he acabado la carrera como Dios me dijo que la hiciera. He acabado mi carrera, como dijo Pablo, con gozo, porque he hecho lo que el Señor me ha mandado hacer. Entonces recuerda lo que te he dicho. No se trata de decir dónde está el Dios de Elías, sino dónde están los Elías de Dios. Hay una mujer bien usada por el Señor de todos los tiempos, todo cristiano sabe quién es, y es Kathryn Kuhlman. Y esta mujer en una ocasión en un testimonio dijo, lo que yo tengo, la unción que el Señor me dio, no me pertenecía a mí, le pertenecía a otra persona y esa persona la despreció. Y yo me quedé, wow, ¿en serio? Sí, así estamos. Hay muchas personas que te va a decir lo contrario. No, porque el Señor no desecha a nadie, Él no. Sabemos bien claro que nuestro Señor es un Dios de misericordia. Sabemos bien claro que nuestro Señor dice en su palabra que un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Pero sí sabemos que los desobedientes, y vuelvo y repito el caso de Saúl, sí pueden ser desechados. Porque cuando el Señor desechó a Saúl, lo que él dijo fue, le dijo al profeta Samuel, yo me he conseguido otro rey conforme a mi corazón. O sea, que parafraseando sería, como tú no quieres hacer lo que yo te digo que hagas, sino lo que tú quieres hacer, pues yo te desecho a ti y me busco a David que sí va a hacer lo que yo le ordene que haga. Entonces, por eso es que tenemos que preocuparnos, por andar en obediencia ante el Señor y hacer lo que Él nos mandó hacer. Vamos a estar en los ministerios, vamos a estar en la iglesia, vamos a estar en congregaciones donde muchas personas, incluso en el ámbito personal, no van a entender hasta dónde tú piensas llegar, qué es lo que estás haciendo y ahora qué. Y no le des explicaciones. No le des explicaciones. Hay un profeta que es uno de mis favoritos, que es Moisés Bell, que dice, no pierdas tu tiempo explicándole a los de abajo, los de aquí abajo, los de la tierra, lo que ya se te reveló allá arriba. No, enfocado en Cristo Jesús, en lo que nos mandó a hacer. No podemos perder el tiempo. Hay personas que no van a entender tu llamado, que no van a entender qué es lo que Dios tiene contigo, pero si a ti te reveló, sigue caminando, sigue avanzando, sigue obedeciendo al Señor, sigue haciendo lo que Él te mandó hacer. Esta es una de las encomiendas que el Señor me mandó a hacer. Y aunque no me gustaba, aunque la peleé, aunque no quería, aunque dije esto no es lo mismo, no es lo mío, el Señor no puede estarme mandando a eso. No puede ser, eso no es lo mío. Déjame con mis audios. No me gusta la cámara, me da miedo, me da pánico, me da todo. ¿Y sabe por qué estoy aquí? Por obediencia a nuestro Dios. Obediencia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Obediencia, no sacrificios. Al final de esta historia de Elías y de Eliseo, vemos a un Elías que logró hacer 7 grandes milagros. Y vemos a un Eliseo al cual se le cedió el manto de Elías, la unción de Elías, que hizo 13 grandes milagros estando vivo. Le faltaba uno para la doble porción, pero lo cumplió ya estando muerto. ¿A qué me refiero con eso? Que ya después de Eliseo morir, Eliseo lo enterraron, pero la unción que tenía ese hombre era tan poderosa que estaba hasta en los huesos. Dice la palabra que una caravana iba enterrando su muerto. Cuando iban enterrando un muerto, venía una caravana de los perseguidores y soltaron el muerto, y el muerto cayó al lado de los huesos de Eliseo, y el hombre resucitó y se paró y volvió a la vida. O sea que ahí está
Después de muerto, el milagro número 14. 14. Ahí está la doble porción que le correspondía a Eliseo. Pelea por tu doble porción. Pelea por lo que el Señor te dijo que vas a hacer. En la transmisión pasada hablábamos de lo que es el tema de cuando el Señor te lo dio. Si el Señor te lo dio, nadie te lo quita. Y eso mismo te digo en este momento. Pelea por lo que el Señor te dio. Pelea por lo que el Señor te ha dicho que vas a hacer. Pelea por lo que ya allá arriba, como dice Moisés Bell, se te reveló hacia dónde que vas. Pelea por eso, porque hay mucha gente que no lo va a entender. Hay mucha gente que no lo va a entender. No lo va a entender. Entonces vemos aquí muchos Elías, muchos, pero quieren ser como Elías solamente en la parte de la unción, en la parte de lo sobrenatural, en la parte de las señales. Hay que ser como Elías, como cuando tuvo que salir de Jezabel corriendo y esconderse en una cueva, donde no tenía comida ni tenía nadie, el Señor mandó un ángel que lo alimentara. Esos son los Elías también, los que sufren persecución, los que sufren ataques, los que sufren lo indecible, los que sufren por el evangelio de Jesucristo, los que sufren para que lo que Dios dijo de sus vidas se lleve a cabo. Hay muchas cosas de las que no tenemos que defendernos, porque tenemos abogados en el cielo. Pelea por tu bendición y pelea sobre todo por conocer y encontrarte con el Dios de Elías, no con la unción de Elías, con el Dios de Elías, con el Dios de Elías, con el que le dio a él lo que tenía y después se lo pasó a Eliseo. Ese es el Dios con el que tenemos que encontrarnos. Ese es el Dios en el que tenemos que confiar, porque de él es que viene. Entonces, te repito, no es dónde está el Dios de Elías, es dónde están los Elías de Dios, las Elías de Dios en este tiempo. Bueno, hasta aquí ha sido nuestra transmisión de esta noche. Espero que haya bendecido tu vida. Recuerda que, como siempre te digo, dale like, comparte, dale a la campanita de las notificaciones para que así puedas saber cuándo subimos nuestro próximo video, que hasta ahora la instrucción que tengo del Señor solamente son los miércoles en la noche y los sábados. Pero te digo verdaderamente que nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es fiel y debemos tratar de buscarlo a Él, como mismo dice su palabra, buscad primeramente de Dios y su justicia y todo lo demás son añadiduras que vendrán a nuestras vidas, que es el poder, que es la unción, que es lo sobrenatural, que son las bendiciones, que es lo material, esos son añadiduras. Que son las almas, que son tu familia, que Dios te restaure, que salve tu familia, que restaure tu matrimonio, que restaure tus hijos. Eso es añadidura. Nos corresponde lo primero, que es buscar de Él. ¿De quién te hablo? Del Dios de Elías, del Dios de Eliseo. Muy buenas noches. Dios te bendiga y te guarde. Gracias por conectarte. Recuerda, cualquier pregunta la puedes hacer a través de nuestro correo electrónico, una palabra de vida 2023 @gmail.com. Muy buenas noches. Bye.